Estamos en la presentación de Perictione o de la Libertad. Aquí están las dos entregas que por ahora se han publicado de la trilogía platónica. Voy a aprovechar en estos primeros segundos pues para contar que va a haber 4 presentaciones del libro en España. Una en Madrid, que será el 8 de febrero en el AFNAC de Callao con Juan Manuel de Prada. Otra en Barcelona el 14 de febrero va a ser en la Calders con Paulina Flores. Y al día siguiente, el 15 de febrero, en Valencia, con mi amigo Julio Fuertes. Y por último, en marzo, 24 de marzo, con Vicente Luis Mora en la librería Prometeo. Este es el tercer intento de hacer la presentación digital. Como digo, soy un cutre y esto está improvisado. Finalmente lo decido hacer un domingo, que ya sé que es el peor día para hacer streaming, pero no obstante es el único día que tengo libre en la semana, porque la semana que viene, entre las clases de la universidad y las presentaciones, las entrevistas, va a ser imposible. Y estaba contando que yo soy un cutre y puesto aquí en la mesa este micrófono bastante bueno para la grabación de podcast y emisión de directos, y sin embargo no lo utilizo porque no sé cómo se enchufa al ordenador ni al móvil, ¿vale? O sea, que no es un problema de recursos ni de material, es un problema de que yo quiero hacerlo lo más rápido posible. Para empezar, el móvil desde el que estoy emitiendo esto tiene ahora mismo un 20% de batería y no voy a enchufarlo, o sea, porque sé que si lo enchufo habrá los problemas de que empezará a escucharse mal. Entonces, vamos a hacer el directo que dure lo que pueda durar, señores, no pidan más de este pobre diablo, que ya es suficiente con que haga algún directo de vez en cuando. Esto se va a cortar en algún momento y ya está, y terminará cuando termine la batería. Mejor tener un vídeo corto, pero bien grabado, sin el ruido que siempre se mete en la grabación cuando le enchufamos el cable. Entonces, la libertad. ¿Qué libertad va a haber? Ninguna. La libertad, la libertad no existe, coño. La libertad es que te pones a grabar y el Jitsi se bloquea, el audio no funciona, el ordenador te lo graba al revés. En fin, la libertad es la libertad, conciencia la necesidad. Entonces yo tengo la necesidad de grabar esta presentación ya y quitarme de encima esta faena, que es decirle, señores, hay 4 presentaciones físicas, se van a grabar vídeos. Si pueden comprar a partir de la semana que viene el libro sale a la venta el 8 de febrero, pero probablemente ya mañana, lunes 6 de febrero, habrá ejemplares en su librería, y si no lo piden, y si no lo compran por plataformas en internet, todos tus libros, Amazon, la Casa del Libro, la FNAC, lo que sea. Bien, vayan a esos lugares, ya los conocen, y háganse con un ejemplar de Perictione o de la Libertad. Entonces, intentaba contar en el directo inicial que hice, que ha durado, no sé, 20 minutos, que he estado en una parrafada donde nadie me ha interrumpido cuando se estaba grabando con una puta mierda de imagen pixelado. Contaba que Perictione de la Libertad es la segunda parte de una trilogía inspirada, ya lo he contado muchas veces, pero venga, otra vez el cuento de siempre, inspirada en Banquete Fedón Fedro. Esta segunda entrega, Perictione de la Libertad, se inspira en el Banquete de Platón, donde se habla acerca del amor. Básicamente hay 6 o 7 discursos sobre el amor. He subido un vídeo de una conferencia que di el año pasado, en febrero, justo cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, donde definía las 6 acepciones del amor y el paralelismo con 6 acepciones de la libertad en Perictione. Inicialmente, el orden de publicación de la trilogía iba a ser primero el saber, luego la libertad y finalmente la muerte. Me parecía que era la estructura más razonable. Empezábamos con la teoría del conocimiento, con la pregunta acerca de la posibilidad del conocimiento, de la ciencia y de la sabiduría, situado en un contexto fácil, con la manera de los diálogos de Platón, de juventud, donde hay un joven osado y un sabio viejo, Sócrates, y algún chavalito que quiere saber si es posible la sabiduría o el bien o la prudencia o la virtud, y en vez de situarlo en la Grecia del siglo IV antes de Cristo, pues que sea, o en el siglo V antes de Cristo, pues que sea en la España siglo XX. En concreto, me parecía interesante el debate entre Manuel Sacristán y Gustavo Bueno en los años 60, finales de los 60, comienzo de los 70 en España, sobre si es posible la filosofía y si la filosofía es un saber de primer grado o de segundo grado, cuál es la relación que tiene con la ciencia, si debe disolverse en favor de las ciencias, si la verdadera filosofía es la filosofía inspirada por las artes o por las ciencias, si existe la filosofía, si ha muerto la filosofía, si es posible incluso el conocimiento del mundo, si, en fin, si podemos demostrar la existencia del mundo. Todo este tipo de asuntos eran los que me parecía interesante dramatizar, pues por medio de un diálogo fácil. Así empezó esta trilogía, ¿vale? Me habían encargado un libro sobre Platón en base a mis clases, notas a Platón. A mí me interesaba mucho la forma en la que Platón abordaba las temáticas, dependiendo del enfoque y dependiendo del asunto, pues lo hacía con un diálogo directo, o lo hacía con un narrador testigo o con un narrador protagonista. Ya he explicado en varias clases este asunto. La gente me acusa de repetirme, pero es que bueno, al final pues ya estoy entregado más a la creación que al conocimiento. Me permitirán que sobre Platón ya haya puesto en pausa el número de libros o de bibliografía. Puedo leer más cosas sobre Platón, pero la mayor parte de ellas van a ser en final repeticiones. Yo ya he llegado a mis conclusiones acerca de lo que creo que es más o menos el núcleo duro de lo que a mí me interesa sobre Platón. Entonces hay unos diálogos en los que él aborda de manera directa los asuntos con una
un diálogo entre dos personajes que no llegan a ningún resultado. Por medio de la función teatral hay una especie de agonista y antagonista. Luego hay diálogos con narrador-testigo, donde la figura de Sócrates cobra una importancia crucial. Son diálogos de tesis. Y por último están los de narrador-protagonista, Sócrates, enfrentándose normalmente a un sofista de gran nivel al que intenta refutar, pues Protágoras, Gorgias, o ya con los eleáticos, pues Parménides o Zenón de Elea. Entonces, inicialmente pensaba que iba a hacer 3 diálogos calcaos, simplemente una transposición al presente de Platón. Inicialmente venía con esta vocación filosófica y poco a poco fue triunfando la vocación literaria, es decir, no tanto venir con una especie de doctrina o de saber que uno quiere volcar en una forma ficcional o literaria para divulgarlo mejor, sino al contrario, entregarse a la literatura viéndoselas venir. Hay en el Quijote un pasaje que se repite 2 veces, donde se cuenta la historia de un pintor llamado Orbaneja, que le dicen, que pintaba, y le preguntaban, bueno, ¿usted qué pinta? Y decía, lo que salía. Yo pinto lo que salga. Si me pongo a pintar y si sale un gallo, pongo debajo, esto es un gallo. Y así es como escribía Cervantes. Cervantes escribía a lo que saliera. Y se nota muchísimo en su narrativa que él va escribiendo. Si no se acuerda de algo, pues dice que no se quiere acordar de ese algo. Entonces no se acuerda del lugar de la Mancha donde empieza la historia y sigue para adelante. Alonso Quijana, Quesada, Quijano, Teresa Panza, ¿cómo se llama? María Panza, ¿cómo se llama exactamente la esposa de Sancho? Da igual. Van hacia Zaragoza, pero se meten en la Cueva Montesinos, que está al sur de la Mancha. Bueno, en fin. Así también me he puesto a escribir esto. Te lo reconozco. Es decir, que la primera, la segunda y la tercera parte de la trilogía platónica tienen la misma relación que las 3 partes del Quijote, ¿no? Las 2 escritas por Cervantes y la escrita por Avellaneda. Segundas partes nunca fueron buenas. Claro, la segunda parte del Quijote es buenísima porque no es la segunda parte, sino la tercera. Es la tercera parte después de la segunda escrita por Avellaneda. Pues ahora yo me parece, sinceramente, sí que creo que literariamente hablando, la segunda parte, Perictione de la Libertad, está más conseguida que Jantipa. Si les gustó Jantipa, bueno, a ver si les gusta Perictione. Yo tampoco escribo para complacer a los lectores, si les gusta bien, si no, pues yo qué sé. Desde luego, es otro libro. No es simplemente, pues seguimos con el formato del diálogo. En Jantipa se debatía a las puertas de Auschwitz sobre la muerte, el mal en el mundo, si es mejor sufrir una injusticia o cometerla, si debemos poner en nuestro lugar a los malvados para que se vayan al crematorio. Dice Stein tiene que elegir si va a ser condenada a muerte ella o va a poner en su lugar a un capo especialmente sanguinario del campo de concentración de Auschwitz. Y hay un diálogo parecido al que se produce en el Fedón de Platón, donde Sócrates está a punto de tomar la cicuta y sus amigos quieren que se marche al exilio, que no muera, que traicione sus principios. Eso aparece en el Critón, y también en el Fedón se retoma ya un diálogo acerca de si existe la inmortalidad del alma, si existe un más allá o no, y si el alma es inmortal o es finita. Bien, pues estos mismos asuntos, enmarcados en el debate sobre la banalidad del mal, aparecen en Jantipa. Perictione es otra cosa completamente distinta. Es una dianovela, también es una novela que aborda el problema de lo dialógico, del diálogo, pero no de una manera tan directa como la conversación teatral entre Jantipa y Aspasia eran las dos que hablaban al comienzo de Jantipa o del morir, sino que en Perictione de la Libertad el paralelismo con los monólogos de Platón es que son cartas, pero a esto yo he llegado a través de un proceso larguísimo de escritura de 3 años. Llevo con esta trilogía para escribir nada. Miren qué cosita. Miren qué cosita más breve, ¿no? Para escribir el Jantipa o del morir, que son 120 páginas, pues a lo mejor me he leído 100 libros, sin exagerar, y tomé unas 1000 páginas de notas. Para el Perictione de la Libertad, que son otra vez pues sus 120, 160 páginas, pues de nuevo sus 50, 100 libros y sus 1000 páginas de anotaciones y de esbozos y de caminos que al final no se llevaron a cabo. Entonces quería contar brevemente, en lo que me deje, porque la libertad es la conciencia de la necesidad, en lo que me deje este móvil, cuya batería se está agotando, que estaba al 20% y ahora debe estar casi al 10%, pues la historia, que era lo que quería contar en el primer directo, que se quedó truncado. Yo inicialmente pensé que iba a ser el orden de publicación de la trilogía: primero el saber, luego la libertad y finalmente la muerte, ¿no? El saber te hace libre, la verdad nos libera, pero al final de todo está la muerte, que es el principal conocimiento que tenemos que adquirir en la vida, que somos finitos y que no podemos llevar a cabo empresas prometeicamente eternas. Entonces, al final ha sido al revés. Al final hemos empezado con la muerte, igual que la filosofía comienza con una muerte sacrificial, que es la de Sócrates, y a partir de ahí se reconstruye libremente y en busca de un saber que nunca alcanza. Bien, al final va a ser primero la muerte, luego la libertad y al final la sabiduría, que a saber cómo termina. Bien, no sé todavía cómo voy a terminar el de la astenia del saber, si no, no
lo escribiría. O sea, si ya supiera, es que este es el asunto. Me doy cuenta poco a poco que la faceta mía como escritor, como narrador, se está imponiendo sobre la filosófica. O, es más, que yo no las veo tan diferenciadas. Si la filosofía es una búsqueda del saber, de un saber sobre problemas abiertos, sobre cuestiones no resueltas, pues del mismo modo la literatura intenta ese abordaje efectivamente a través de narraciones o de estructuras literarias, lingüísticas, acercándose no tanto por la vía conceptual cuanto por la vía lingüística o narrativa, pero en el fondo es el mismo enfoque, o por lo menos así yo lo estoy viendo últimamente. Entonces hay una parte de mí, efectivamente, que empezó la trilogía como filósofo y al final va a terminar como puro escritor, donde los temas filosóficos de fondo van a ser cosas más bien que van a resonar, más que estar explícitamente ahí en la cara como objeto del debate o de la reflexión o de la narración. Entonces en Jantipao del Morir sí que había una estructura teatral donde los personajes dialogaban directamente sobre el asunto de la muerte. En Las Tenian no pasará eso probablemente, pero en Perictione tampoco. En Perictione el tema de la libertad es un tema que está de fondo. Yo inicialmente pensaba que podía trasladar la estructura de los monólogos, de los discursos encadenados de Platón al asunto de la libertad y que, igual que Platón reúne en torno a la casa de Agatón, que acaba de ganar la competición trágica en Atenas, yo podía reunir en torno a Colette, que se acaba de separar y divorciar de su marido en 1909, a las lesbianas más importantes del París del fin de la Belle Époque. Y así, pues ahí podía estar Hilda Doolittle, podía estar Natalie Clifford Barney, podía estar Isadora Duncan, podía estar René Vivian y una serie de ellas que cada una expondría una de las 6 concepciones de la libertad que expuse en una conferencia el año pasado. Tienen el vídeo subido al canal. He subido al canal 2 vídeos que muestran el antes y el después de ponerme a escribir el libro. No ponerme a escribir de la versión definitiva del libro. ¿Bien? Antes de escribir la versión definitiva del libro, yo seguía pensando que podía ser fiel a Platón, a la letra de Platón al menos, de seguir estructurar la obra como si fueran discursos uno detrás de otro, tratando de manera explícita la libertad. Pero me di cuenta de que había que ejercer esa libertad, que esa libertad no debía ser un tema del libro, sino una cosa que se ejercita y que lo que debería mostrarse en el libro es a lo que conduce ese ejercicio de la libertad. Inicialmente el proyecto era París 1909, unas lesbianas que se reúnen después de que una de ellas se ha separado de su marido a debatir sobre la libertad de amar. Bien, te has separado de tu marido, pero te puedes separar, ¿acaso puedes liberarte de las ataduras de la pasión amorosa y erótica? O para que Eros te traspase tiene primero que destruirte, según el famoso verso de HD. Conforme fui avanzando en la narración, me di cuenta de que yo no podía hacer los discursos o los monólogos encadenados, pero que había una estructura literaria que me parecía interesante como una forma de diálogo, que era la correspondencia. Perictione de la libertad, la dedicatoria es a Luna Miguel, para Luna, kai heteron ameon, para Luna Miguel, en griego, kai heteron ameon, que es un pasaje, es un fragmento de Safo. Safo, aquí lo tiene la traducción de Aurora Luque. Safo tiene un verso muy conocido, un fragmento muy conocido, solamente es una línea, y es ese: yo os prometo que alguien se acordará de nosotras. Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Pero claro, ese te aseguro que alguien se acordará de nosotros, el alguien es heteron en griego, ¿vale? O sea, lo hetero. El en griego es manestai, tina, faimi, kai heteron, ameon. Manestai, tina, faimi, kai heteron, ameon. Kai heteron, que otros se acordarán de nosotras. En que otros, que lo hetero se acordará de nosotras, ¿no? Parecía que era un interesante juego así biográfico, interesante, ¿no? Efectivamente, Safo, fragmentos más importantes de Safo, se conocen porque fueron citados por autores masculinos, claro, efectivamente, del canon filosófico y literario, pues como Longino, por ejemplo. Longino cita de lo sublime el famoso poema: me parece un dios aquel hombre que está junto a ti y soporta tu risa, yo me vuelvo blanca como el césped y las piernas me tiemblan y pienso que voy a morirme cuando estoy a tu lado, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente el paralelismo iba a ser entre Sócrates y Alcibíades y René Vivian y Natalie Clifford Barney. René Vivian, Perictione de la libertad. El paralelismo inicial iba a ser entre Sócrates y Natalie Clifford Barney, una escritora muy importante para el movimiento LGTB, expone una teoría del amor plural y libre a comienzos del siglo XX, que tiene varias amantes, que funda una academia de mujeres en París, en donde se reúnen las principales escritoras del momento, que se convierte en una figura de estas que acoge en su seno pues a todos los intelectuales, que incluso pretende financiar a Hemingway y a T.S. Eliot y a Ezra Pound y a todos los crápulas que estaban por ahí vagando en el París de comienzos del siglo XX, y que luego se va apagando poco a poco hasta morir poco después de mayo 68. Inicialmente era eso, simplemente un banquete
de lesbianas, igual que es un banquete de homosexuales el que tenemos, de gays, el que tenemos en el banquete de Platón, donde debatían acerca de la libertad y la figura de Natalie Clifford Barney como una especie de Sócrates que ha encontrado una forma de liberarse de las ataduras de la monogamia o de las relaciones, en fin, habituales, convencionales, etcétera, y finalmente, pues igual que aparecía Alcibiades borracho acusando a Sócrates de no haberse acostado con él y de ser una especie de daimón entre los dioses y los mortales que trae la sabiduría pero que no consuma sexualmente las relaciones con sus efebos, pues aparecería en mi banquete, en Perictione o de la Libertad, aparecería René Vivian, quien murió también de mal de amores porque no aguantaba las infidelidades de Natalie Clifford Barney, y aparecería borracha, dado que históricamente fue vecina de Colette y vivía, nada, pared con pared prácticamente con Colette, por detrás un jardín interior se llegaba de la casa de una a la casa de otra, pues que apareciera también borracha acusando a Natalie Clifford Barney. Esa era la estructura inicial, ¿vale? Esa era la idea que yo tenía en mente, pero una idea, la propia ejercicio de la libertad en la escritura destruyó. Bien, o sea, de nuevo, si ustedes lo que van buscando es exactamente lo mismo que había en Jantipa, no compren este libro, ya lo estoy diciendo. Es decir, esto es otro libro. Van a entender finalmente el sentido de la trilogía cuando lo vayan leyendo los tres, pero no va a ser evidente, no va a estar en la cara. Es algo que van a ustedes tener que elaborar. También hay una libertad. Hemos puesto aquí en la parte final, en la faja, en la parte de detrás, unas frases así como, bueno, para sugerir cosas, ¿no? ¿Puede una persona liberarse de las ataduras de la familia, la academia y la amistad? ¿Es la locura el modo más extremo de libertad? ¿Es posible leer y escribir sin cadenas? Pues no. Pero también hay una cadena que es la de sentir que cuando uno ya tiene unas certezas y cuando tiene unos conocimientos dados de antemano, pues la ficción o la narrativa no es el camino. Y tampoco ni siquiera el ensayo. Yo, si sé algo cabalmente, yo si escribo o doy conferencias o charlas, no es para repetir lo que ya sé, sino para ir en busca de nuevos conocimientos o nuevos saberes. Entonces, también la literatura como una vía de conocimiento, de exploración. Lo que decía, que para mí ahora la faceta de literato, la faceta de filósofo se van uniendo cada vez más como dos empresas muy próximas, como dos vías de descubrimiento, heurísticas de innovación, de investigación y de descubrimiento. Ya está. Me di cuenta que yo no podía escribirlo así, que no podía ser simplemente un banquete de lesbianas donde aparecían unas referencias sáficas, donde se buscara ese paralelismo exacto entre Natalie Clifford Barney y Sócrates, o René Vivian y Alcibiades, aunque la biografía es calcada, es tal cual, y desde luego la emancipación de Colette respecto de su marido era me parecía que tenía muchas resonancias con pues, la emancipación, el triunfo de Agatón en las tragedias atenienses, y luego había figuras como HD que podían cumplir el papel, en fin, de presocráticas, por así decir, de filósofas que creen en armonías cósmicas, en la astrología, igual que había en el banquete de Platón, pues algunos que creían en la libertad o el amor como formas de atracción o repulsión cósmica, a la manera un poco de pues, los presocráticos, básicamente. Entonces Isadora Duncan también, por ahí aparecería también esta... Voy a sacar un par de unos cuantos libros que tengo ahí para los que tengo aquí más a la mano, para que vean ustedes bibliografía sobre este asunto. Esto es lo que dejé de escribir y por lo cual se me debe elogiar, no por lo que escribí, sino por lo que dejé de escribir. Para que vean que esto de referirse a centenares de libros consultados no es una broma. Aquí estos son los que tengo físicamente, porque yo saben que yo, si puedo, leo principalmente por pirata y digital. Bien, aquí tenemos, para empezar, la biografía de Colette. Esta es la mejor biografía de Colette traducida al castellano, ¿vale? En Herbert Lotman, dentro de la colección de Circe. Este es el libro más importante. Se cumplen no sé cuántos años del nacimiento, de la muerte de Colette o de la publicación de obras. Ya saben que a mí esto no me interesa, este tema de las efemérides y de que nuestra cultura esté supeditada a las fechas mágicas, de que se cumplen 100, 50 años de no sé qué, me da igual. O sea, no lo he escrito por esto y al final Colette no tiene presencia apenas en mi libro, pero bueno, ahí está. La biografía de Mina Loy, también en Circe. Mina Loy es otra vanguardista, otra escritora del momento, que en un momento dado pensé que podía aparecer en mi diálogo, al final nada. Luego, Théophile Gautier. Théophile Gautier escribió este libro, Mademoiselle de Maupin, que pasa por ser un libro fundamental pues, en la configuración de un cierto imaginario femenino acerca de la prostitución, de Mimondens. Al final sí que Liriane de Pugy, de todas estas, alguna de ellas aparece finalmente también en mi libro, pero iban a tener más importancia. Bueno, por supuesto HD, El Ión y El Hipólito, versiones de tragedias clásicas que ella tradujo al inglés. La biografía de Isadora Duncan, en esta edición bastante interesante, que cuenta ahí como resta
cómo recupera básicamente el coro griego, cómo a través de la danza restablece el sentido primigenio de la tragedia clásica. Gertrude Stein, que iba a ser una figura importante, y sobre ella se construyen, sobre la relación entre Gertrude Stein y su esposa, Alice Betolkas, se construye dos de los personajes de Perictione. Hay dos personajes en Perictione que se llaman finalmente Alexander y Gertrude en lugar de Alice y Gertrude, y son un juego de referencias a estas dos personajes fundamentales. Gertrude Stein fue mecenas de Pablo Picasso, es una escritora maravillosa, aparte de la que le enseñó a escribir prosa a Hemingway. Dos figuras importantes, Alice Betolkas y Gertrude Stein. Aparte de esto, de los libros que tengo físicamente, ya digo que hay más digitales. Se escribió un libro cruzado sobre la historia de las dos. Aquí tengo Tres vidas, también de Gertrude Stein, Las cosas como son, de Gertrude Stein también, Vernon Lee, La viajera sentimental de Gertrude Lee, que no es mal libro dentro de lo que cabe. Bueno, por supuesto tenía que aparecer este señor. Pierre Louis, Canciones de Bilitis, que es un conjunto de poemas que él atribuye a una escritora más o menos a la manera de Safo, arcaica, antigua. Es la época en la que se está traduciendo finalmente a Safo con los géneros correctos, porque bueno, a Safo desde el comienzo pues se la quiere poner novio, y así se dice que se enamoró de un tal Faón, que se arrojó al mar cuando Faón la dejó por una siciliana. Aquí Aurora Luque incluye la famosa carta que escribe Ovidio en las Heroidas, para cifrar ese mito de que bueno, Safo en el fondo tenía novio, y que todo esto de las chicas pues bueno, eran pequeños escarceos de juventud, o que en el fondo pues no había nada sexual entre ella y sus amigas. Cuando empiezan finalmente ya a revelarse que efectivamente pues Safo es lesbiana, vaya descubrimiento, a finales del siglo XIX, pues Pierre Louis escribe este libro, Las canciones de Bilitis, que influye bastante junto con los textos de Baudelaire o con los textos de Richard Swinburne y otros escritores que habían recuperado en fondo a la Safo lesbiana y que habían reivindicado la ética y la estética del fragmento, pues imitando un poco como si fueran poemas de una griega arcaica, pues y esto luego fue muy imitado y seguido por este tipo de escritoras lesbianas de comienzo de siglo. Bueno, el legado de Ofelia, publicado lo publica la Librería de Mujeres aquí en Madrid, ¿no? Pues sí, Horas y Horas, la editorial Horas y Horas, que es, bueno, un libro sobre esquizotextos en la literatura femenina en lengua inglesa. Bueno, como en el libro La cuestión de la locura, el esquizoanálisis, Gilles Deleuze y Guattari, la filosofía postmoderna y postestructuralista tiene mucha importancia. Este libro, la verdad es que sí que fue bastante importante en la reacción del mío. La novela que escribió René Vivian sobre la relación que ella tuvo con Natalie Clifford Barney, donde es una novela casi de ciencia ficción, donde hay una mujer muerta que regresa como una suerte vampiro o de lobo, bueno, en fin, una cosa bastante truculenta. Bueno, Las cartas de amor, un libro sobre correspondencias amorosas, editado en una editorial argentina por Edgardo Russo y Diego Onofrio, donde están todos esos autores. Son una selección de las cartas amorosas que escribieron, pues me fue bastante importante para la redacción de Perictione. París era una mujer. Bueno, un libro, como tantos que se han escrito, sobre el París de comienzos del siglo XX, en el que se habla de la parte femenina, que pues en las películas típicas de Woody Allen y de tantos otros queda un poco más marginado en favor de Scott Fitzgerald, Hemingway, Ezra Pound, Joyce y compañía. Dolly Wilde, la biografía de Dolly Wilde. Bueno, yo me fui a este libro, lo fui a buscar antes de que pudiera comprarlo, porque me costó un dinero importante de segunda mano. Lo fui a leer a una biblioteca a tomar por culo en Madrid, en el norte de Madrid. Fui en busca de este libro. Este es el mejor libro realmente sobre el entorno de Natalie Clifford Barney. Esta autora, Joan Shenkar, se entrevistó con la mayordoma, con la señora que atendía a Natalie Clifford Barney en su última etapa, que seguía viva en los años 80 en París, aunque nadie la tenía en cuenta. Y esa idea un poco de esa superviviente, la Dolce Vita, esas supervivientes de la Belle Époque, me parecía fundamental. De hecho, en Perictione o de la Libertad también hay un poco ciertos momentos, ciertas visiones de esa época decadente. Claro, gente que provenía del siglo XIX y que sobrevivió hasta más allá de mediados del siglo XX. Pues, por ejemplo, en España, un libro maravilloso a ese respecto es el que tiene Juan Benet, que se llama Otoño en Madrid hacia 1950, donde cuenta las tertulias con Azorín y con Pío Baroja, que eran dos hombres del siglo XIX que habían sobrevivido hasta la década de los 60, 70. Creo que Azorín vivía hasta los años 60. Imagínense, ¿no? Ese hombre ya da un poco hasta escalofrío. Pues imagínense, pero siendo mujer. Y además tenemos estas figuras, ya digo, Natalie Clifford Barney vivió hasta los años 70, y me apetecía retratar un poco esa decadencia, esas figuras casi, pues yo qué sé, como de la caída de Sunset Boulevard, de Billy Wilder, sí, o de la caída de los dioses, la caída de los ídolos. Bueno, este está muy bien. Dolly Wilde, lo que cuenta la biografía de Dolly Wilde, escrita por Joan Shenkar,
es una de las amantes de Natalie Clifford Barney, que era la sobrina de Oscar Wilde, que murió a la misma edad, creo que en el mismo hotel en el que murió Oscar Wilde, y de sobredosis de heroína. Oscar Wilde no recuerdo si murió de sobredosis de heroína ahora mismo. En el libro, bueno, aparece por supuesto Oscar Wilde bastante. Oscar Wilde tiene una importancia crucial, hombre, al final como perseguido de la sociedad, como una especie como de Sócrates moderno, pues también es fundamental. También se le acusó de lo mismo que a Sócrates, pederastia, corrupción de menores y demás. Este es el mejor libro realmente, ¿no? Porque es el más documentado, el que cuenta mejor la vida de Natalie Clifford Barney. Para la documentación fue fundamental. Un libro de Gertrude Stein infantil. Sí, un libro de Gertrude Stein infantil. Bueno, Gertrude Stein ya hemos hablado bastante de ella. HD, que vuelve a aparecer aquí. HD ya digo que va a aparecer como una especie de filósofa presocrática. Al final aparece en el libro también el asunto de la libertad cósmica. Todo lo que expuse en la conferencia aquella en febrero del año pasado, hablando de las 6 concepciones de la libertad, que también expuse en una entrevista que me hizo Diego Ruzarín, en una conversación con Santiago Armesilla y con Nahuel Michalski en México. Todo esto está trufado en el libro y aparece de vez en cuando y se habla un poco, pues bueno, de si la astrología es cierta o no, y no me pronuncio, o sea, simplemente dejo que los personajes se desenvuelven, cada uno de ellos. Luego contaré, si me da tiempo a hablar de este repaso bibliográfico, contaré un poco más de mi libro, ¿no? Y dejaré de hablar de los otros. Bueno, otra vez Pierre Louis y aquí otra vez HD, ¿vale? El jardín junto al mar, el libro más conocido de HD, y Pierre Louis, Los diálogos de cortesanas. Vamos cerrando con este tomo. Bueno, aquí tenemos las biografías de Sarah Bernhardt, que fue la actriz más importante de la Belle Époque. Le encantaba Napoleón III, le encantaba Víctor Hugo, fascinó a Proust. Proust se apoya en Sarah Bernhardt para su famoso personaje de la Berma, que le entusiasma y le decepciona a lo largo del libro. Sarah Bernhardt iba a aparecer también pues, como un personaje próximo o parecido a Aristófanes o a Agatón en composición original de lo que era Perictione. Bueno, el libro, por supuesto, de Ezra Pound y HD, la correspondencia, los 2 libros que se escribieron mutuamente, los nocturnos de René Vivian, el libro de Ana María Iglesia, La revolución de las flâneses, que es sobre pues, las dandies mujeres femeninas, a la manera de Oscar Wilde. Mina Loy, una antología poética de los textos literarios de esta vanguardista, que inicialmente iba a estar en el diálogo. Un libro bastante raro de encontrar, que se llama de Jan Chalon, Retrato de una soltera, que es un libro sobre Natalie Clifford Barney. Creo que es la primera biografía de Natalie Clifford Barney. Aquí hay unas fotografías de Natalie Clifford Barney que están bastante bien. Este es otro que me fue bastante importante. Bueno, por supuesto, esta pedazo de biografía de Natalie Clifford Barney. Aquí la tenemos, a la amazona. Esto es lo que no aparece en mi libro, señores. O sea, para que se den cuenta para lo que sí aparece, tendría que sacar toneladas de bibliografía. Esto es lo que al final ha quedado un poco como un ruido de fondo, como una novela ejemplar encastrada en lo que les voy a contar a continuación, que es de qué va efectivamente el libro, ¿vale? 30 minutos para llegar a lo que va el libro. Bueno, más René Vivian, León Daudet, esto no podía dejarlo de enseñar y de en fin, porque esto también es tan importante. Esta era una figura crucial. Los que tienen ahí pues, en la portada son los miembros de Action Française, el movimiento de extrema derecha. Y esto sí que se pueden llamar extrema derecha, señores. O sea, puede que no hubiera extrema derecha en el Platón, en la época de Platón, en el siglo IV a.C., pero si los fundadores de Action Française, que son los que empiezan a reivindicar las herencias fascistas y el regreso al antiguo régimen y la vuelta a la monarquía, y se vuelven al final muchos de ellos aliados de la ocupación nazi de Francia, esto no se pueden considerar de extrema derecha, entonces no sé qué se va a considerar de extrema derecha. Lo que me interesaba de León Daudet y la razón por la que lo leí es porque hay que darse cuenta de que el ambiente intelectual de comienzos del siglo XX en Francia está hegemonizado por la extrema derecha, igual que lo está ahora mismo en todo el mundo. O sea, los escritores más importantes y relevantes son los que están contra lo políticamente correcto, son los que están en contra de lo establecido, que por lo tanto están ahí, muchos de ellos, en posiciones próximas al falangismo, al fascismo o al nazismo. No pasa nada, ¿eh? O sí que pasa, pero bueno, habría que ver por qué caminito estamos siguiendo. Proust, de hecho, comienza su andadura con un libro prologado por Mogat, que es el fundador, Charles Mogat, de Action Française, de la acción francesa que busca restablecer la monarquía y volver al antiguo régimen. Y León Daudet es uno de estos intelectuales interesantísimos de comienzos de siglo. León Daudet elogiaba a René Vivian y a Natalie Clifford Barney. Natalie Clifford Barney, de hecho, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, se va a la Italia de Mussolini, un poco a la... bueno, ya se
esto solo queda un 10% de batería, no se preocupen, ¿eh? Poco a poco esto va concluyendo por su propia naturaleza. Entonces no pienso ya ni grabarlo de nuevo, ni enchufar la cámara, ni nada. O sea, esto va a terminar como tenga que terminar. Si hay tiempo, le respondo a las preguntas y si no, pues cerramos así abruptamente en donde estemos. León Daudet me interesa pues porque era un escritor, estaba a favor de lo más crudo en términos políticos, pero luego en los términos así sexuales o literarios pues era bastante abierto, como le pasaba también a Charles Moga, quien prologa, insisto, el libro de Proust. Proust, igual que por ejemplo Gide o todos estos, eran la versión más moderada de izquierdas de un ambiente intelectual claramente fascistizado. Es que hay que recordar que el famoso debate, la famosa disputa acerca de Dreyfus, la ganan los antidreyfusistas, o sea, los antisemitas, ¿vale? O sea, ahora puede parecer que el debate sobre Dreyfus lo gana Zola, no, a Zola lo matan, o Zola muere, muere en el exilio, ahogado, no sabe muy bien cómo, por su propia estufa, ¿vale? No, los que ganan el debate del dreyfusismo son los antisemitas, ¿bien? Entonces, bueno, y estas tipas, que sí, eran muy libres en cierto aspecto, pues eran bastante conservadoras o clásicas. Por eso insisto que es interesante ponerlas o contrastarlas, que al final es lo que he hecho, contra el tamiz de Mayo 68, que es la siguiente generación que se revuelve contra las viejas y de alguna forma continúa con su proyecto en otras líneas. ¿Bien? Bueno, entonces León Daudet es otro autor que ha sido importante para esta trilogía. Bueno, un libro sobre Mata Hari, que también pensaba en un momento dado que formase parte de aquel diálogo. La vida de Colette, esta vida de Colette tampoco está del todo mal. Más HD, más HD, más HD, más Gertrude Stein. El libro de... este es importantísimo. El libro de María Mercé Marçal. Uno de los personajes de mi novela finalmente se llama L. Marçal. Esto no hace falta conocerlo, ya digo, esto es lo que no está en el libro. Esto simplemente les estoy contando a los que sean unos frikis y para los que gusten de la trastienda, de la creación literaria, para que vean la cantidad de pruebas y repruebas, como se dice en el Quijote, que se necesita para sacar una verdad en limpio. Para sacar 160 páginas de ficción que no tratan de esto. Esto es lo que no aparece en el libro, esto es lo que pues está rumiando por detrás. Aparece una pequeña escenita, una pequeña reconstrucción de ese banquete sobre el que iba a girar finalmente todo el libro, como una novela ejemplar, como pues aparece, qué sé yo, el capitán cautivo en el Quijote, o aparece la historia de El curioso impertinente, que le dan un sentido alegórico distinto a lo que pasa dentro de la historia. Bueno, el libro de María Mercé Marçal es muy importante porque lo que cuenta es la vida de Natalie Clifford Barney y de René Vivian vista desde la perspectiva de una escritora que va a investigar por el mundo acerca de estas dos, también de un amigo que se relaciona con ellas. Y en el libro yo meto, o sea, el personaje, uno de los personajes de María Mercé Marçal aparece en mi libro. Mira, uno de los personajes de María Mercé Marçal aparece en mi libro mencionado como uno de los que se cartea con René Vivian. Y ya poco a poco, según vamos terminando ya este repaso bibliográfico, tan solo quedan estos dos libros por enseñar, la historia de la literatura maldita de Hans Mayer y el libro sobre la carta de Laia Argüelles Folch. Esto es lo que no aparece en el libro, como decimos, ¿no? Para saber lo que aparece en el libro tendrán que comprar el libro. ¿Quién se va a acordar exactamente de estas tipas que están muy reivindicadas últimamente, pero que en un momento del siglo XX fueron totalmente olvidadas, incluso marginadas por la revolución sexual del 68? Ahora empieza la presentación stricto sensu, ¿no? Perictione o de la libertad. ¿De qué va Perictione de la libertad? Perictione de la libertad es una novela epistolar escrita por una investigadora, por una estudiante de doctorado que se llama Perictione Papas. El Papas, por cierto, es un homenaje a un libro de Jeffrey Eugenides. Tiene este libro, Middlesex, de Eugenides, se cuenta la historia de un transgénero, pero siempre me pareció que ese libro estaba escrito de una manera demasiado cisgénero. Pero cisgénero no porque fuera machista o sexista o misógino Eugenides, no, sino porque se mantenía en los cánones del género literario novelesco. Escribía un libro en el que en la primera página te quedaba clarísimo que el personaje es un transgénero, que fue mujer y ahora es un hombre, y se juega constantemente. O sea, siempre tienes claro quién es el protagonista, se conoce, según aparecen los personajes se les describe de la cabeza a los pies, los escenarios son perfectamente retratados como a la novela del siglo XIX, es decir, es cisgénero dentro del género de la novela. Una novela sobre los transgéneros, pero escrita desde el punto de vista cisgenérico de nunca tener dudas sobre el género de los personajes. En Perictione de la libertad, en cambio,
Hay dudas sobre todo. ¿Quién es la protagonista? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la relación? ¿Con quién realmente mantiene relaciones? Si las personas con las que está viviendo son dos lesbianas o una pareja heterosexual. Si su compañera de piso es un compañero de piso o no. Porque es una chica que está estudiando en París, no le ha dicho a su madre que se va a ir a vivir a casa de dos lesbianas, le escribe cartas a la madre como si fuera una pareja heterosexual y en vez de ser Alexandra y Gertrude, es Alexander y Gertrude. Ella es una chica de una familia grecoamericana, nunca, o sea, siempre tienes claro quién es el protagonista, se conoce, según aparecen los personajes se les describe de la cabeza a los pies, los escenarios son perfectamente retratados como a la novela del siglo XIX, es decir, es cisgénero dentro del género de la novela. Una novela sobre los transgénero, pero escrita desde el punto de vista cisgenérico de nunca tener dudas sobre el género de los personajes. En Perictione de la Libertad, en cambio, hay dudas sobre todo, sobre quién es el protagonista, quién es la protagonista, cómo se llama, cuál es la relación, con quién realmente mantiene relaciones, si las personas con las que está viviendo son dos lesbianas o una pareja heterosexual, si su compañera de piso es un compañero de piso o no. Porque es una chica que está estudiando en París, no le ha dicho a su madre que se va a ir a vivir a casa de dos lesbianas, le escribe cartas a la madre como si fuera una pareja heterosexual y en vez de ser Alexandra y Gertrude, es Alexander y Gertrude. Ella es una chica de una familia grecoamericana afincada en el pueblo con más descendientes griegos de Estados Unidos. Esto es algo que fue sucediendo conforme fui escribiendo. O sea, yo no tenía, voy a hacer un libro de crítica o de simplemente empecé a investigar y empecé a investigar sobre los grecos. Bueno, si se llama Perictione, pensé que esta vez era bueno hacer un poco de verosimilitud, ¿vale? Antes Jantipa o del Morir, pues estaba situado como en un topos uranos. Sí, podía ser Auschwitz, como podía ser el salón de casa de mi madre, donde se debate acerca de la muerte. La localización le añade un poco más de dramatismo al asunto, pero en el fondo el asunto de si se va a vivir o no Edith Stein, pues un MacGuffin. Aquí no, aquí quería que meterme en la propia trama, que el asunto de la libertad emergiera como algo contextual, que fue una reflexión de fondo, que fuera algo que tuviera que pensar el lector, aunque aparece constantemente la palabra libre, libertad, aparece en diversos sentidos, más o menos se puede ir intuyendo, pero quería que fuera algo mucho más sutil y de fondo, ¿no? Entonces, Perictione está ahí en París escribiendo a su madre, a su madre le cuenta una historia, a su profesora que le dirige la tesis sobre René Vivian le cuenta otra historia, ella descubre la figura de Natalie Clifford Barney que está totalmente olvidada, estamos en los meses previos a Mayo 68, le escribe unas cartas también a su hermano que está fugado en Praga, también sin que lo sepa la madre, su hermano gemelo, no mellizo sino gemelo, razón por la cual ella tiene la enfermedad de Turner, que es una enfermedad degenerativa que tiene varios efectos, entre ellos puede tener algunas consecuencias de tipo psicológico, ¿vale? Que se expresa más o menos en el libro, porque en el fondo la reflexión que yo quiero plantear es que el máximo ejercicio de la libertad es el del loco. El loco no es alguien que carezca de razón, sino alguien que se queda a solas con su propia razón, que es tan libre en el ejercicio de la razón que se ha inventado su lenguaje privado. Lenguaje privado el que tengo aquí colgado, en el fondo. Entonces, claro, Perictione va escribiendo de una manera totalmente caótica, cuenta en diversos idiomas, diversas historias a diversos personajes. A su madre escribe en griego, los comienzos y los finales de cada carta pues son en un idioma o en otro. A su madre le escribe en griego, no están escritas en griego todas las cartas, evidentemente, tan solo el saludo y el final, para que también según un lector vaya leyendo, reconozca, además se reconoce a plena vista. Es decir, por ejemplo, esta carta, ¿ven? ¿Ven esta carta? Que es un bloque continuo de texto, es una carta al hermano. Las cartas al hermano son bloques de texto continuos y en las cartas al hermano se plantean principalmente reflexiones políticas. El orden en el que van apareciendo los corresponsales, tan solo leemos la correspondencia de Perictione hacia sus interlocutores. Y la teoría filosófica sobre la correspondencia, sobre la novela epistolar, porque claro, les acabo de mostrar, digamos, el trasfondo historiográfico acerca de Mayo de las lesbianas olvidadas. Les tengo que enseñar, si les pudiera enseñar, pero que esa bibliografía no la tengo tan a la mano y es aún mayor, lo que leí sobre Mayo 68, pero aún más de novelas epistolares. Al final les digo que lo mejor es lo que se publicó en el siglo XVIII. Y hay una razón por la cual la novela epistolar pues también entra en decadencia, desaparece, igual que desapareció el género del diálogo filosófico. Pues sí, porque no hay nada después de Los de la Clos y las amistades peligrosas. Pero bueno, hay pequeños guiños un poco pues al Werther, a la novela Nueva Eloísa de Rousseau. Esto está ahí también de trasfondo, pero no hace falta saberlo. Si ustedes van a la librería, compran este libro, no hace falta ni que vean este vídeo para que se enteren de todo. Pero yo les quiero contar más cosas por si les entra la curiosidad. Oye, ¿y esto por qué está escrito así? Pues no todo, o sea, hay cosas que son puro azar, y que son de chiripa, pero la mayor parte de ellas las he dejado porque pensaba que tenían un sentido ulterior más allá del mero hecho de escribirlo. Entonces, son 4 corresponsales, la madre, la amiga, la profesora y el hermano. En cada uno de ellos resuena
una de las 4 concepciones de la libertad fundamentales que expuse en aquella conferencia del febrero del 22. No es una correspondencia exacta, pero para que se hagan la idea, la libertad negativa como libertad frente a otros, como libertad de hacer lo que me dé la gana, esa libertad es la que se ejercita o la que se expresa en la correspondencia con la amiga, que es la primera correspondencia que aparece. O sea, son cartas encadenadas. Aparece una carta a la amiga, una carta a la madre, una carta al hermano, una carta a la profesora, otra carta a la amiga. No es que leamos cada correspondencia una detrás de otra. Ese es el giro, efectivamente. ¿Cómo retratar el monólogo sin caer en el formato del discurso encadenado platónico, que es un poco aburrido? Bueno, voy a enchufar, dado que me estoy calentando un poquito, vamos a enchufar esto, vamos a seguir un ratito más, aunque haya un poquito de ruido de fondo. Total, a esta altura ya del vídeo, cuando llevamos ya 50 minutos, pues aquí ya no llega ni Peter, ¿no? Aquí los que están por puro vicio y ya les da igual que el ruido, que haya ruido o no de fondo. Ya expuse las 6 acepciones de la libertad. Las 3 últimas eran las 3 acepciones más filosóficas que ya desbordaban el campo de lo sofístico, de lo presocrático, de lo dramático o de lo épico. El paradigma que establecí es que la libertad primera, la primera concepción de la libertad que nos viene todo a la mente es la libertad frente a otros, la libertad de hacer lo que me dé la gana. Esa es la libertad que ella le cuenta a la amiga. Le vende a la amiga que en París, el París es un reino de libertad donde, ay, qué bien, aquí estamos con un mundo de lesbianas, se puede hacer lo que queramos, qué bien se está, qué fantástico, no tenemos las opresiones del machismo estadounidense, vale. Con la madre, que es la siguiente a la que está, con la amiga, tiene una correspondencia así muy lírica, con frases cortas, mucha pedantería francesa, palabras en francés sueltas por aquí y por allá, una complicidad absoluta entre Perictione y L. Marsal, que es una referencia a la María Mercé Marsal que aparece, del que ya hemos enseñado su libro, La vida sobre René Vivian, y ahí eso es el asunto principal, ¿vale? Luego, a la madre le escribe presuntamente en griego y ya con una estructura de párrafo más tradicional, ¿bien? Con guioncitos. En la otra no hay ni cursivas, ni guiones, ni comillas, ni nada. El diálogo va en el mismo formato que en la narración. En la correspondencia con la madre sí que hay guiones y sí que hay una estructura, la están viendo, de párrafo tradicional, y lo que le está contando es como la típica milonga de mamá, necesito. Todas las cartas van con un postdata. Típico postdata en el que al final a tu madre le estás escribiendo para pedirle dinero o para pedirle consejos para cocinar. Es la libertad positiva. O sea, vale, sí. La libertad frente a otros, la libertad frente a mi madre, la libertad frente al Estado, la libertad frente al patriarcado, vale. La libertad positiva es la libertad para poder hacer cosas concretas, ¿no? Entonces, esa es la libertad que tiene que ver con la madre. La madre le provee de dinero, le manda pastillas, le da consejos culinarios, le dice cómo se prepara una musaca, etc. Luego, la tercera forma de libertad es la libertad cósmica. Lo explicamos en la conferencia, insisto, sobre Perictione y su relación con el banquete. En vez de hablar del cosmos, vamos a hablar del universo, o mejor dicho, de la universidad. La tercera correspondencia, aquella en la que se habla de la libertad cósmica, es esta libertad abstracta o teórica, se encarna en Perictione en la correspondencia con la profesora, donde se habla de la libertad, ya insisto, en un sentido más teórico o abstracto, que es la libertad de René Vivian como escritora sáfica, que traduce a Safo, que, en fin, que escribe con un seudónimo, que tiene unas resonancias particulares, todas las reflexiones en torno a la universidad, ¿vale? Ahí pues yo descargo todo lo que yo sé sobre la universidad, o sea, hay un ataque frontal a la universidad, a todo, pero bueno, frontal o oblicuo, porque en el fondo nadie se va a enterar de nada y esto no va a influir en nada, pero ahí está. Dicho, todo lo que yo sé de las trapacerías de la universidad está puesto ahí en la relación que tienen una doctoranda con su director de tesis, todas las ruinas que yo sé del mundo académico, de escribir papers y de publicarlos aquí y allá y de estar dominado, esto está aquí. Ya está. No pretende tener ninguna influencia en nada, pero lo van a ver. Lo van a ver que efectivamente estoy hablando de la experiencia de estar en la universidad, ¿no? De la mierda, de la puta mierda de la universidad. Y terminamos con la correspondencia con el hermano, que es la cuarta acepción de la libertad, que es la libertad política. La libertad kantiana del derecho, la libertad como autodeterminación. El hermano es comunista, el hermano está en Praga. Se está produciendo entonces la primavera de Praga, buscan un socialismo con rostro humano, buscan reformar el comunismo, buscan abrirlo a la democracia, buscan compatibilizar a Kant con Marx y son aplastados por los rusos. Pues bien, el diálogo con el hermano es un diálogo con el comunismo, ¿bien? El comunismo como presunto gran enemigo de la libertad. Entonces, ahí también hay críticas a... Perictione es un poco anticomunista. Ella, yo no, pero ella sí. Y pues ella lanza las típicas críticas, los 100 millones de muertos, o 1.000 millones de muertos, los que sean, 300 millones de muertos por el comunismo. Todo este tipo de cosas están ahí. Y también hay pues críticas más de fondo al intento. Aparece, esta es aquí conexión con la primera parte, aparece Eda Margolius. Eda Margolius, ustedes se acuerdan, era uno de los personajes, el personaje kantiano en Jantipa del Morir. Una de las interlocutoras de Edith Stein era esta Eda Margolius,
una escritora checa que se exilió de Praga después de la revuelta fallida de la primavera de Praga y que había sido fundamental, era un personaje muy importante en ese libro. Bien, el hermano, Castor y Perictione, bueno, en el libro se explica la relación de Perictione con sus hermanos, son Sander, Yorgos, Senos y Yanis. El orden es Sander, Yanis, Perictione, Castor, Yorgos, Senos, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene su pequeña historia, no vamos a contarlo todo, ¿vale? O sea, cómprense el libro si les interesa, cada uno tiene su historia, pero más o menos son, para que se hagan la idea, pues uno de ellos está en el ejército combatiendo en Vietnam, otro de ellos es un pescador con los dramas de la pesca, la crisis de la pesca en los años 60, el declive del uso de las esponjas, que era la industria más potente en Tarpon Springs, donde vive su familia, pues todo esto está ahí, ¿vale? En el libro. En el libro, de fondo, pues están los dramas humanos de un hermano que está en Vietnam, otro hermano que está con la pesca, que en fin, las algas, las esponjas, todo este tipo de asuntos. Hay un carácter alegórico también de las esponjas a lo largo de la novela. Luego, uno de los hermanos también está metido en NASA, pues todo el tema de si van a llegar los estadounidenses antes que los rusos a la Luna. Y otro de los hermanos se quiere ir de viaje a Grecia, sabiendo que en Grecia pues hay una doctora militar que acaba de aprobar una nueva constitución y que pues la Grecia del presente, no la Grecia del pasado. Bien, creo que ya he contado casi todas las cosas que podía contar. Bueno, a la madre le escribe en griego, ya hemos dicho, en un estilo tradicional. Al hermano le escribe bloques así como el bloque soviético versus el bloque estadounidense o libre. A la amiga le escribe libremente, como con una estructura así de prosa poética. A la profesora en francés, con unos juegos así con palabras francesas. A la profesora le escribe como en un estilo así académico, tratándola a usted en inglés. Y bueno, pues se va encadenando una serie de conflictos vinculados a una figura, Marcel Nonclerc. Bueno, el apellido se me ocurre. Ya hay que revelarlo todo, ya que estamos, ¿no? La profesora se llama Hilda Dilthey, en homenaje a Hilda Doolittle, por supuesto, pero también a Dilthey el hermeneuta. Marcel Nonclerc, pues es un homenaje a mi antiguo editor, a Marcel Ventura, pero el apellido se me ocurrió caminando por Père Lachaise. Había un mural ahí con los nombres de los muertos en la Primera Guerra Mundial y había unos nombres que me fascinaban, ¿no? Entonces, este non-clerc significa no monje o no... Le trahison des clercs, la traición de los clérigos, es el título de un libro muy conocido de Benda sobre la traición de los intelectuales, ¿no? Entonces, Marcel non-clerc, que es el que no es intelectual o que va de anti-intelectual, es el profesor como posmoderno, pre-68, que quiere vender sus milongas pues esquizoanalíticas, vinculadas a las comunas hippies, como la manera un poco de Gilles Deleuze, Michel Foucault, todo este tipo de cosas. Bien, no existe la locura, los locos son unos oprimidos por el sistema. Y nada, pues ahí aparece ese tipo que es bastante importante. Y otra que es bastante importante en el desarrollo de la trama es François Duyoncois, que es bueno, un homenaje a... Sí, François Sagan, eso es. François Sagan a mí me interesaba bastante porque François Sagan, que la estuve leyendo bastante, es una personaje que prefigura la mentalidad de Mayo 68, pues como Boris Vian un poco, pero es anterior a todo esto y es una figura muy vinculada un poco a la cultura yeye y a la música de la época, y por ese motivo pues el homenaje a François Duyoncois me interesaba. Me parecía que era interesante también buscar un conflicto entre un tipo de feminismo previo a Mayo 68, pues unas feministas, no sabría decirlo, tradicionales para la época, pues un poco Simone de Beauvoir, etcétera, más lo que luego vino después, que fue Monique Wittig y todo aquello. Ya llevamos una hora de directo, más el tiempo que llevamos en los directos previos fallidos. Bueno, yo creo que no hace falta explicarlo mucho más. Mayo 68 aparece al final de la novela, efectivamente. Son cartas que se escriben durante el primer trimestre o el primer cuatrimestre del 68 en París. No me interesaba contar Mayo 68, o sea, aparecen unas cuantas escenas que me parecen interesantes para el desarrollo de la temática de la libertad y de sus paradojas, pero bueno, se plantea el debate básicamente planteado por Pasolini de manera directa, que era, Pasolini decía que demasiada libertad sexual los volverá terroristas. Y una hipótesis histórica que a mí me parece interesante valorar es que yo estoy seguro de que si hubiera habido muertos en Mayo 68, Mayo 68 hubiera terminado probablemente como terminó en Alemania o como terminó en Francia, donde las comunas hippies, donde la gente dormía en el suelo, se acostaban los unos con los otros, no había puertas en los cuartos de baño, la correspondencia se leía en voz alta, las llamadas telefónicas se retransmitían por megafonía. Estas comunas muy simpáticas, hippies, terminaron al final en bandas terroristas. Y así la Comuna 1 terminó en el Baader-Meinhof, o las Brigadas Rojas también venían de una tradición hippie, o el caso
muy señalado de en qué terminó la familia de Charles Manson. Esto es lo que yo un poco sugiero hacia el final, ¿no? La conversión del hipismo, de las comunas hippies en bandas terroristas. Pero ya en eso no me meto, ¿no? Es como un último coletazo que da el libro. Ya está, no les voy a hacer más spoilers. Creo que el libro me parece que es interesante por la estructura, más que la estructura, la forma en la que está escrito y luego pues los sentidos alegóricos que tiene el libro, que son estos que he dicho y muchos otros más. O sea, estos son los que yo he pensado, más o menos, los que yo según lo iba escribiendo, había cosas que me convencían y otras no, porque le veía este sentido. Pero por supuesto hay muchas cosas que se me escapan, no pretendo escribir para sentar una tesis, no es un libro de tesis, es un libro de ideas en el que las ideas no están debatidas de manera directa por los interlocutores, sino que se presentan de fondo. Aunque hay ciertos momentos en los que yo pongo las cartas sobre la mesa. Aquí, en esta solapa, hay un fragmento de cuando Perictione va a la Biblioteca Nacional y a la manera un poco de lo que sucede en La náusea de Sartre, pues está allí leyendo unos documentos y también la experiencia que he tenido yendo a la Biblioteca Nacional Española, pues la fascinación de abrir unos textos así vírgenes y de leer, qué sé yo, pues la correspondencia que recibe una persona y que está sin ordenar. Y dice lo siguiente, el Perictione, en una carta que le escribe a su profesora, dándole cuenta de su investigación en la Biblioteca Nacional. Resulta frustrante leer la mitad de una correspondencia obligada a imaginar las reacciones de uno de los corresponsales. Es como un karaoke. Se oye la melodía de una canción, pero la letra debe improvisarse. Más que una reconstrucción científica, es una recreación artística en toda regla. Lo que fue un diálogo por escrito, con los retrasos y las distancias, las pérdidas y las angustias del servicio postal, se ha convertido en un monólogo fracturado, confuso y repetitivo. Lo más inquietante es que, para seguir el hilo, no se requiere conocer las respuestas. Por más que se dirigiesen a otra persona, hayan llegado o no a su destino, esas cuartillas amarillentas parecen los apuntes de un loco gritándose a sí mismo. Por supuesto, la expresión hayan llegado o no a su destino es una referencia al famoso seminario de Jacques Lacan sobre la carta robada de Edgar Allan Poe, la cita con la que arranca el libro, una cita de Jacques Derrida de la carta postal, donde Jacques Derrida habla sobre el psicoanálisis y sobre el arte de la correspondencia. Dice lo siguiente Jacques Derrida en la cita: la carta interiorizada, independientemente del modo utilizado, chupada, bebida, tragada, mordida, digerida, respirada, olida, husmeada, vista, escuchada, idealizada, tomada de memoria y recordada a quien quiera que sea o en vías de serlo. La carta, cuando la asumes y no te conformas con incorporarla, dejándola cerrada en un lugar de tu cuerpo, la carta que diriges ahora, e incluso de viva voz, e incluso en carne viva, la carta no puede entonces llegar a su destino, menos que nunca. No llega a lograr llegar al otro. Es la tragedia de mí en la introyección. Es preciso amarse para amarse. Bueno, si así lo prefieres, amor mío, para amar. Pues esta es la cita de Jacques Derrida con la que arranca el libro, en el que se juega también con este asunto de si Perictione está finalmente enviando sus cartas o no a sus corresponsales y cómo es posible que nosotros estemos leyendo esto. Es un debate que se remonta a los orígenes de la novela epistolar, de dónde ha surgido esto, ¿no? ¿Quién ha sido el que ha seleccionado, qué tipo de dios o de compilador o de antologador ha seleccionado las cartas que leemos y las que dejamos de leer? Novelas epistolares muy buenas, como por ejemplo Las amistades peligrosas de Claude Delors de Laclos, se tematiza eso explícitamente y hay un antologador que va poniendo notas a pie de página y que comentando el asunto. Bueno, este asunto del antologador y del editor se regresará en la Astenia. O sea, en la Astenia, en Jantipa teníamos un diálogo cara a cara, en Perictione tenemos un diálogo monólogo en el fondo, un diálogo truncado que se ha convertido en un monólogo, y en la Astenia vamos a ver lo que hay, pero me interesa mucho este asunto del diálogo a través de los textos y a través del tiempo, no solamente del espacio, como en el caso de la correspondencia. Y bueno, esto es lo que podría decirles, ya no sé cómo recomendarles más el libro. Ya saben que a mí me cansa un poco todo este asunto de la promoción y de la labor un poco de publicista y vendehumo del escritor contemporáneo, que no solamente tiene que escribir el libro, sino que tiene que irlo vendiendo de puerta a puerta. Bueno, no quería dejar de contar una cosa, que es la cita final de Platón. Hay unos agradecimientos
donde agradezco pues a Álvaro Jover, a Marcel Ventura, a María Sobrino, a Andrés Pérez Miguel, a Luna Miguel, a Celia Cardo y también a la COVID y a la Z Library. Pero puse una cita, como siempre, pues igual que Jantipa terminaba con un fragmento del Fedón, pues aquí terminamos con un fragmento del banquete, además en traducción de Manuel Sacristán, que es un remontarnos al origen del diálogo, ¿no? El diálogo y también un poco el siguiente, pues iban a tener un escenario barcelonés donde Manuel Sacristán iba a tener bastante importancia. Dice lo siguiente Platón en el banquete, traducido por Manuel Sacristán en este pasaje al comienzo 173 de IE, del de Ale. Amigo, un amigo de Apolodoro le dice: siempre eres el mismo, Apolodoro. Siempre estás criticándote y criticando a los demás. Y me das la impresión de que piensas que todos los hombres son sencillamente unos desgraciados, empezando por ti, salvo Sócrates. Yo no sé de dónde has podido sacar ese apodo por el que se te llama el tierno, siendo como eres siempre en tus palabras, que contra todos y contra ti mismo estás constantemente enfurecido. Y le responde Apolodoro: y es evidente, queridísimo amigo, que por pensar así de mí mismo y de vosotros soy un loco rematado. Y el amigo le responde: no vale la pena pelearse ahora por esto, Apolodoro. Haz en cambio lo que te hemos pedido y cuéntanos cómo fueron aquellos discursos. Y Apolodoro dice: fueron pues de este tenor. Y sigue. Me interesaba este fragmento porque hay un debate filológico acerca de un término que aparece. Sacristán traduce como el tierno, es en griego malacos, pero se ha debatido filológicamente si el término que utiliza Platón es malacos o manicos, ¿vale? Malacos o mánicos, que es, dependiendo de, por una consonante, una lambda en lugar de una L en lugar de una N, pues estaremos hablando de Apolodoro el tierno o Apolodoro el loco. ¿Bien? Él mismo reconoce que está loco porque considera que Sócrates es lo máximo y que todos los demás son unos negados. Estamos en una situación peculiarísima. Apolodoro tiene que contar la historia del banquete, de un banquete al que no ha asistido, igual que Perictione no ha asistido al banquete de las lesbianas, a todo lo que hemos removido aquí, y lo está contando de segunda mano por su entusiasmo por Sócrates. Apolodoro es el anti-Alcibíades. Esto es importante decirlo, ¿no? Alcibíades es un amante de Sócrates que no consuma con él, que le desprecia, que en el fondo le ataca, mientras que Apolodoro se mantiene al pie del cañón en el Fedón y se echa a llorar al final. Y le dicen: pero ¿cómo eres tan afeminado? Hemos expulsado a Jantipa y a las mujeres para que no lloren y vas tú y te echas a llorar al final cuando Sócrates está a punto de tomar la cicuta. Mantente virilmente, ¿no? Entonces, es un poco como el Apolodoro es dentro del círculo socrático el tierno, sí, el amable, el cercano, pero también el loco. Y algunos lo han identificado con un personaje del que habla Diógenes Laercio, que era un perfeccionista que trabajaba tanto las estatuas que las rompía. Esta idea de un artista loco, también la idea de Oscar Wilde, ¿no? de la obra de arte que se pule hasta el punto de destruirla, pues el retrato de Dorian Gray, la idea de llevar el arte a la vida, de trasladar el arte a la vida y ver la propia vida como una obra de arte, pero que al final tiene siempre una trastienda donde los materiales que se utilizan para ese mejoramiento estético de la propia vida crean una fotografía o un cuadro de nuestro horror interior. Esto me interesaba bastante, Apolodoro, el perfeccionista, ¿no? Yo no sé si he trabajado demasiado Perictione, sinceramente. O sea, lo que he contado aquí puede parecer excesivo, pues eso, que he estado puliendo la estatua hasta disolverla. O sea, que al final he leído demasiado, he teorizado demasiado, he investigado demasiado, he hecho demasiados esbozos, he corregido, este libro lo he corregido como un jodido loco, o sea, en viajes a Nueva York, yo ahí en cafeterías corrigiendo este libro, no sé, 12, 13 versiones, correcciones continuas, o sea, cambios hasta el último momento. Ya en el último momento quería incluso introducir pequeña frase y me dijeron: no, Ernesto, esto ya está en imprenta. Pues que me di cuenta al final que el asesinato de Martin Luther King fue un día después del estreno de 2001 Odisea en el espacio. El asesinato de Martin Luther King tiene importancia en el libro porque acontece en abril del 68 y me permite pues hablar también de la posesión de armas, de la libertad como libertad de defenderse frente a los enemigos en Estados Unidos versus la indefensión de la ciudadanía frente al Estado en Europa. Me permite hablar también de los conflictos raciales y en el libro, por supuesto, pues la tensión un poco entre que Estados Unidos es un país racista y al mismo tiempo el país más desarrollado tecnológicamente que está a punto de llegar a la Luna, me parecía muy, muy fértil y aparece en varias ocasiones. Martin Luther King además argumentaba que el dinero que se gastaba Estados Unidos en NASA podía reinvertirse en solucionar el problema de los racializados, el problema del racismo en el país.
es más fácil, ya lo hemos dicho, llegar a la luna que eliminar un prejuicio. Y hay algunos intelectuales afroamericanos que también me leí varias cosas, de Martin Luther King, de Malcolm X, de todos, ¿no? Estuve documentándome mucho también en esa línea. Me gustó muchísimo lo que leí. La verdad es que Martin Luther King yo no lo tenía en muy buena estima, pero la verdad es que las reflexiones que él tiene me parecieron que fueron de, bueno, la famosa carta que él tiene desde la cárcel, esa carta, las referencias que tiene a Hegel, bueno, eso es maravilloso, eso es, no me acordaba yo de aquello, joder, es que he pasado realmente unos años leyendo unas cosas así a cholón y escribiendo lo que he podido, en fin, bueno, total, que quería meterlo, porque me parecía que era casi sintomático, ¿no? La película se estrenó un día antes, ¿no? Un día antes de... Había gente que salió del cine fantaseando con irse a la luna y de repente, no, tío, uno que estaba simplemente reivindicando que los negros en Estados Unidos tuvieran los mismos derechos que los blancos, le acaban de pegar un tiro en la cabeza. Pero al final nada, esto lo cuento aquí como pequeña anécdota, ¿vale? Pero para que vean hasta la mierda de minucias que a veces se te escapan con tonterías, pero tengo un calendario por ahí, me bajé, me estuve estudiando lo que ha pasado día tras día, o sea, aunque las fechas están borradas, porque no quería tampoco ahí hacer ostentación, o sea, que no, las cartas no están fechadas, pero yo llevaba un calendario diciendo, vale, esta carta la va a enviar el lunes 14 de febrero y esta la va a recibir el 23 y estuve estudiando cuánto tardaba una carta en llegar de Estados Unidos a Francia. Forcé un poco la máquina para que hubiera un poquito más de cartas en ambas direcciones, pero más o menos que hubiera una carta cada semana o cada mes a su madre. Eso es bastante importante. Y bueno, pues ahí va. Ah, sí, Malacos Mánicos, da con esto, ¿no? Apolodoro. Es un narrador poco fiable, ¿no? O sea, hay dos aspectos del banquete estructuralmente o estilísticamente que a mí me fascinan. Uno, es un conjunto de monólogos, no es un diálogo. Y dos, el narrador es un narrador no fiable, es un loco. Lo estamos viendo. Es un tipo que está entusiasmado por Sócrates, que además llora en su muerte, que es un perfeccionista, que pule las estatuas hasta destruirlas y le llaman el loco precisamente por eso. Sin embargo, cuenta la historia, bueno, como puede, olvidándose de ciertas partes y reconstruyéndolas como puede. Y entonces yo quería decir, vale, ¿cómo meto un narrador no confiable? O sea, ¿cómo hago las dos cosas? El monólogo y lo no confiable. Al final pensé que lo más sensato era esta correspondencia escrita por una loca. Al fin, ya está, lo voy a revelar, ¿no? O sea, Perictione está zumbada. O por lo menos es una posibilidad. Una lectura posible es que Perictione está loca, no está escribiendo nadie, está en un manicomio metida ahí sin enterarse de nada. ¿Vale? Esto es una posible lectura, pero está abierta a todas las puertas. El libro, ya insisto, que no es un libro de tesis y que dejo libertad para que los lectores lean o lo interpreten como quieran. Venga, ¿alguna preguntita? Y nos vamos para casa. Bueno, yo ya estoy en mi casa, o sea que se van y ustedes también están en la suya. O sea que nada, de Dios en la de todos y cada uno en la suya. Vamos a ver. Voy a responder tan solo preguntas relacionadas con predicciones, si no les importa. Me parece muy bien lo que plantean aquí. Por ejemplo, conversaciones con Gustavo Romero o unas clases sobre el sistema de Bunge. Esto me parece muy bien. También les digo una cosa, ojo. Yo en la universidad doy clases de estética, esa es mi labor como profesor. Yo intento forzar un poco los programas docentes para dar cosas un poco distintas, no repetir el temario, pero lo que no puedo dar es filosofía de la ciencia tal cual sin cortar en un curso de estética. O sea, bueno, páguenme ustedes, o sea, contrátenme ustedes págame ustedes un salario mileurista por dar lo que me dé la gana y yo les doy curso sobre Bunge. Pero a falta de más tiempo y como el día tan solo tiene 24 horas, pues entre los libros que escribo, las clases que doy en la universidad, las presentaciones de los libros, las entrevistas de los periodistas, los directos en YouTube y las charlas por aquí y por allá, pues es que no hay tiempo material para organizar más. Entonces, el curso sobre Bunge, pues sí, me gustaría dar un curso sobre Bunge, lo he dicho muchas veces, lo he anunciado, pero bueno, igual que me gustaría dar un curso sobre Mahabharata, pero es que son 7.000 páginas de libro, entonces y también hay 7.000 páginas de Bunge seguramente. Entonces, claro, entre el Mahabharata y Bunge, pues creo que al final va a triunfar el Mahabharata. Entre otras cosas porque el Mahabharata, al ser un libro religioso o con un componente literario fuerte, sí que puedo adaptarlo más o menos a las clases que yo doy, a las que me obliga el Estado o la universidad a dar, que son clases de estética. Yo las intento reorientar hacia otros intereses, pero ya digo que no pueden ser tan bruscos. Bunge, desde luego, no es un modelo de estilo literario. Por lo menos eso me lo concederán. Me dice Manuel Manzanero que Más Inteoso se parece mucho a la empresa del Fiume de anuncio, pero sin desfiles. Estoy de acuerdo en que hay un vínculo ahí curioso e interesante. Ya digo que a mí me parece crucial este asunto de que Mayo 78, la gran
maravilla es que no hubiera muertos, porque estamos hablando de que el 11 de mayo, cuando se produce el asalto a las barricadas, bueno, trincheras porque más o menos el modelo de acoso de la policía a los manifestantes se parecía un poco a la Primera Guerra Mundial o a cómo se superó la línea Maginot. Los estudiantes se atrincheraron en torno a el Panteón, ahí en unas calles en el Boulevard Gay-Lussac. Fuimos de viaje Luna y yo a París para ver las localizaciones exactas. O sea, he hecho una documentación, es curioso porque es un libro escrito en un estilo, vamos a decirlo así, como medio experimental o libre o vanguardista, pero la documentación ha sido prácticamente de Zola, o sea, ha sido de novelista naturalista que va a los sitios y toma apuntes de cómo están las calles, cuántas ventanas hay en esta casa, cómo es el color del cielo y todo este rollo, ¿vale? Entonces, maravilloso es que en ese asalto del 11 de mayo, de la noche del 10 de mayo al 11 de mayo, tan solo hubiera heridos, 800 heridos y ningún muerto. Claro, yo lo que planteo en el libro es la posibilidad de que hubiera un muerto que hace cambiar la historia contrafácticamente. Los contrafácticos y la historia, las ucronías, los cambios históricos por pequeñas variaciones de eventos, es algo que tendrá importancia en la última parte de la trilogía, en la Astenia. Sí, está bien. Dice Manuel Manzanero que homenajeo a mis conocidos a través de personajes como Blasco Ibáñez. Sí, sí que es cierto que al final en Perictino de la Libertad pues aparecen figuras un poco próximas a conocidos míos. Esto es inevitable, ¿no? Que al final te apoyas en gente conocida. Aquí los personajes tienen bastante más importancia que en Jantipa, ¿no? En Jantipa los personajes eran portavoces simplemente de posiciones filosóficas y yo me atenía a su biografía. Todos ellos eran personajes reales o históricos, entonces no había mucho que inventar. Se contaba la historia de Damargolius, se contaba la historia de Edith Stein, se contaba la historia de Charlotte Delbo, mientras que aquí, al ser todos personajes de ficción, o sea, bueno, Perictione, por supuesto, no lo hemos contado, ¿no? Lo contamos ahora. Perictione es el nombre de la madre de Platón, de la que nos queda un fragmento. El fragmento está citado en el libro, al final del libro está citado un fragmento muy conocido. El primer texto filosófico escrito por una mujer para mujeres. Perictione, que tenía mucha relación con los 30 tiranos y con la clase gobernante aristocrática en Atenas, pues la madre de Platón escribió un tratado sobre cómo deberían comportarse las mujeres, del cual nos ha quedado un par de fragmentos, y está reivindicada, pues sí, como la primera mujer filósofa, en Grecia al menos, porque sí, tienes Enejuanda y tienes otras figuras literarias, o Safo, la misma Safo, a la que se reivindica a veces como poeta y como pensadora, sí, pero la primera que escribe en prosa, la primera que escribe en prosa de ensayo filosófico y además dirigida explícitamente a mujeres, pues es esta Perictione. Dice lo siguiente en el fragmento que hay sobre el más conocido sobre este asunto. Dice: una no debe hablar mal de sus padres ni hacerles daño, sino obedecerles en lo grande y en lo pequeño, en cualquier ocurrencia del alma y del cuerpo, de la vida interior y exterior, en la riqueza y en la pobreza, en la buena y en la mala reputación, en privado y en público. Una debe seguirlos y nunca abandonarlos. Incluso en la locura debe una obedecerlos. Pero si alguna desprecia a sus padres o les desea algún mal, entonces, viva o muerta, será acusada de pecado por los dioses, será odiada por la humanidad y para la eternidad, junto con los impíos en su sitio, bajo la tierra, y la saltarán los males a manos de la justicia y de los dioses subterráneos. Creo que ya estoy desvelando demasiado, ¿no? Pero bueno, más o menos para que se hagan un poco a la idea de siempre las referencias estas un poco más esotéricas, pues dejarlas claritas por si a alguien le interesa profundizar un poco más. Me dice uno que me pase por el programa de Jordi Wild. Bueno, Jordi Wild estuvo interesado por Jantipa, o no sé si el propio Jordi Wild, no estoy seguro, pero yo sé que él lleva tiempo buscando a un filósofo para asistir a su programa. A mí me encantaría, la verdad, yo lo he seguido desde el año de la Polka, yo le sigo desde que hacía unos vídeos ahí más o menos infames y canallas, el famoso videoclip aquel: hola, buenos días, señorita, muy buenas tetas, por cierto. Todo esto lo recuerdo y bueno, el famoso concurso de la novia del canal y las bromas en Tailandia, las reviews que hacía de youtubers. Yo es que tengo un pasado como consumidor adictivo del YouTube más bajo que nunca he ocultado. Entonces, pues para mí sería un honor estar enfrente a Jordi Wild, además transformado ahora en una especie como de tertuliano y opinólogo, de podcaster. Pues sería genial. Y es un tipo muy listo, muy sabio y, en fin, que a mí también me gustaba lo que hacía antes. O sea, no solamente lo que está haciendo ahora en plan así seriote. No sé si me gusta más lo que hacía antes, de hecho, a pesar de que, bueno, sea totalmente infame y abracadabrante. Sí, me dice Manuel Manzanero si me reconozco en Sartre, que corregía mucho más sus textos narrativos que los estrictamente filosóficos antes de publicarlos. O sea, sí, en el sentido de que
Para escribir Perictione de la Libertad, que esta solo tiene 160 páginas, pues a lo mejor he tardado el doble o el triple que para escribir Realismo Postcontinental, que es una tesis doctoral y que tiene 400 páginas. He tardado el triple de tiempo para escribir un tercio de la extensión de mi tesis doctoral, que es el libro que está traduciéndose y que está teniendo ahora más éxito dentro y fuera de España. No sé cómo explicarlo. Claro que el trabajo creativo, pues lleva el trabajo creativo, ya odio esta expresión, pero vamos, el trabajo literario, ficcional, de tomarse la escritura como un proceso de descubrimiento en el que no simplemente se plasman unos saberes adquiridos previamente por la lectura, por la investigación, pues es lo que lleva un montón de tiempo. Todo lo que les he contado aquí, las lesbianas de comienzos del siglo XX, y lo que no les he contado, por supuesto, Mayo 68, las comunas, los hippies, los grupos terroristas, me puse a leer, que se llama Memorias de la Baader-Meinhof, me vi películas sobre el frente de pacientes, me estuve leyendo documentos pues de los servicios de inteligencia alemanes y unas cosas que me puse a leer unas novelas de autores greco-estadounidenses para ver cuál era el ambiente en las familias griegas, qué era lo que cocinaban, cómo funcionaba. Me tuve que calzar la novela aquella de Jeffrey Eugenides, que no me gustó nada, pero bueno, homenajeé a Jeffrey Eugenides por su en fin, valentía de escribir Middlesex llamando a mi Perictione Papas. Pensaba llamarla en un momento dado con el apellido del actual alcalde de Tarpon Springs, Costa Batikiotis. Inicialmente, de hecho creo que al final el abuelo materno se llama Batikiotis. El abuelo materno sí que se llama Batikiotis en homenaje al alcalde. Bueno, estuve en Google Maps, esto sí que ya, una cosa, me obsesioné con Google Maps y estuve viendo casi calle por calle, cómo eran las calles de Tarpon Springs, dónde iba a vivir. Luego no aparece, o sea, luego no digo, no, vive en tal calle de Tarpon Springs, no. Tarpon Springs es una ciudad, ya la que tiene más habitantes griegos. Todo esto viene de que en los años, a comienzos del siglo XX, pues emergió la industria de caza de esponjas en la que estaban especializados desde la antigüedad los griegos, y entonces llevaron a dos griegos de dos islas distintas, una isla, a ver si me acuerdo ahora de memoria, de Egina, que es la isla que está enfrente de Atenas, era una de las ciudades enemigas de Atenas en la antigüedad, y también de una de las ciudades del Dodecaneso. Se debate en un momento dado, ahí aparece en un momento dado la ciudad del Dodecaneso del que viene la familia paterna o materna. Calymnos es una isla del Dodecaneso que estuvo bajo dominio de, pues yo que no sé si los templarios o los hospitalarios, y luego pasó a Venecia y luego terminó en manos de los turcos. Bueno, sobre el tema de la geopolítica también me leí unos libros extrañísimos sobre la historia de Grecia, la historia contemporánea de Grecia. Me estuve leyendo pues a los poetas griegos contemporáneos, no antiguos. En fin, pues todo esto se podría haber volcado en una tesis doctoral o en un ensayo de 600 páginas fácilmente, ¿no? Que es lo que digo, que yo tengo mil páginas, la broma de que son 1000 páginas de notas no es una broma, es una realidad. Bueno, es así. Yo también me propongo estos proyectos de escribir con un estilo distinto. Pues yo nunca he escrito una novela epistolar y no sé si volveré a escribir una novela epistolar, sinceramente. Es un trabajazo tremendo. No sé si bueno, en fin, merece la pena o no. Pero bueno, la experiencia, lo que he aprendido es un montón. O sea, al final eso, quiero aprender cómo se escribe en el género, pero no quiero tampoco detenerme a los códigos del género. Eso sí. Entonces ese trabajo de informarte de cómo se escribe novelas epistolares y luego intentar subvertir los códigos del género, pues es también me lleva un montón de tiempo. Fernando Silva de Tena me pregunta que, en fin, las censuras para publicar Perictione, pues no ha habido mucha censura, ¿no? Por suerte o por desgracia, pues ahora, por lo menos yo, la experiencia que he tenido con los editores ha sido de que, bueno, que no se meten mucho en el texto, que si sugieren algo, pues tampoco se ponen muy vehementes con ello y tampoco lo ponen como una condición sine qua non, oye, si no corriges esto, pues no te vamos a publicar el libro. O de todas formas, yo nunca hubiera aceptado un recorte en ese sentido. Por ejemplo, con El Gran Pana Muerto, pues Raúl, el editor de Caja Books, que es el editor que me ha hecho las correcciones más ajustadas y atinadas, ahí sí que le acepté bastantes correcciones. Él me decía, por ejemplo, que eliminase más citas largas, que eliminase pues algunos gestos que me quedan evidentemente pues de académico, algunas cosas que podían pasar un poco por pedantes, y le hice caso, ¿no? Pero la mayor parte de las veces cuando te corrigen un texto, lo que te obligan es a reafirmarte, es decir, a descubrir por qué motivo ese fragmento que tú habías escrito por intuición de una determinada forma, descubres que es necesario central que se quede así. O no, o cambiarlo, efectivamente. Entonces, ese diálogo
siempre tenso, ¿no?, con el editor, que quiere muchas veces cambiarte el texto para que se parezca a lo que a él le gusta literariamente o lo que él considera que va a tener éxito comercialmente, que ese es el peor de los editores, porque es un editor que en el fondo no entiende la voz del que escribe, no entiende el tipo de literatura que está componiendo. Pues claro, esto pasa a menudo, ¿no? Y en el caso de Perictione, pues sí, hubo bastante diálogo con el editor, sobre todo el asunto de los nombres propios, ¿no? Porque yo quería jugar con las referencias, ya digo, que no se supiera luego el libro quién era quién. Si en realidad la trama estaba pasando en la mente de Perictione o en la realidad allá afuera, ¿no? Entonces, pues como pasa en o sea, es quiero decir que esto no me parecía algo novedoso. En el Quijote no se sabe cómo se llama el protagonista. Y en las novelas de Dostoyevsky o en las novelas rusas, los personajes tienen 3 nombres y luego un montón de abreviaturas o seudónimos o apodos. Entonces, que un personaje se llame Vianya y luego Stepanovich, y luego Viñiña, o luego Brasfosa y tal, pues comparado con eso, comparado con lo que pasa en las novelas rusas, aquí me parecía una cosa de niños, pues que en unas ocasiones se llamara Sander, en otras Alexander, en otras Sandra, no sé, un juego ahí un poco de palabras o de nombres y que hubiera una cierta superposición. Me gustaba mucho, la referencia que también tenía ahí de mente era la de Cumbres Borrascosas, donde hay 2 generaciones de personas en el mismo escenario, conflictivo, romántico, con los mismos nombres. Entonces un poco como se hereda con el nombre, también la condena a repetir la historia y los traumas y la vida familiar tumultuosa. Bueno, con eso hubo bastante diálogo, ¿no? Me hubiera gustado que fuera más, incluso. Es decir, no ha habido mucha tensión en ese respecto. No. Ya digo, por suerte o por desgracia, porque a lo mejor uno querría más o eso, pues un editor que estuviera un poco más. Pero no, yo, sinceramente, por el tipo de persona que soy, prefiero más bien el editor ahí, el editor hace una cierta distancia prudencial, ¿no? Y uno lleva escribiendo lo que puede y ya le manda al editor lo que tiene y el editor dice, bien o mal, o si para adelante, para atrás, y ya está, ¿no? Pero corregir las faltas de ortografía, algunos fallos de récord y tal, y para adelante. Jorge me pregunta que si tienes que ser buen lector o tener un gran conocimiento historiográfico o de la filosofía. No, ya digo que lo que hemos contado aquí es para abundamiento. Pues como cuando descubres que yo qué sé, que en Lost o en Harry Potter o en Juego de Tronos, pues que el conflicto entre los Targaryen y los Stark es una reconfiguración de la guerra de las 2 rosas entre la casa de Lancaster y la casa de York. Pues esto, ¿te importa algo mientras lo estás viendo? ¿Necesitas conocer la historia de Gran Bretaña? Hombre, lo vas a disfrutar más, lo vas a disfrutar más. Por eso yo lo cuento aquí, para que no se quede en el aire, porque yo sé cómo son los críticos, o sea, esos sí que los tengo más miedo que un nublado, y los periodistas, hay que dárselo todo masticado. Entonces esto yo no lo hago por ustedes, yo lo hago por los periodistas, que sé que no van a leerse el libro, aunque el libro tardan en leerlo menos que en ver esta presentación. Sé que van a ver esta presentación. Les mando un saludo, amigos. Aquí están. Aquí está. Ya está el trabajo hecho. Ya está. Aquí está la reseña. Aquí está la entrevista hecha. Pregúntenme por lo que ya he dicho. No se molesten en buscar nuevas preguntas o en que diga cosas distintas. Ustedes pregúntenme una y otra vez lo mismo. Que yo le voy a responder cosas diferentes. Que yo le voy a responder. Me voy a inventar en cada ocasión lo que le voy a decir. O sea, señor periodista, pregúnteme usted lo mismo que yo le voy a decir lo primero que me venga a la cabeza. O sea, la primera película que me venga a la cabeza. O sea, esta promoción de Jantipa, prometo troleos continuos. Prometo, ya he hecho en alguna ocasión, esto es una maravilla, he respondido a alguna entrevista con ChatGPT y amenazo que ante periodistas algorítmicos lo que habrá son respuestas algorítmicas. Si ustedes están alimentando solamente el algoritmo y ustedes me están haciendo preguntas, ¿por qué Perictione? Mayo 68, qué divertido. La libertad, ¿no? Si ustedes me hacen este tipo de preguntas, que sepan que les va a responder ChatGPT. Porque las preguntas que ustedes me hacen me las están haciendo. Yo ya dudo si me lo hace un ser humano o me lo hace una inteligencia artificial. De hecho, quién sabe si esta propia presentación lo hace una inteligencia artificial, ¿vale? Ya está. Esta presentación es para Adusum Delphini, para los delfines del periodismo. Es una broma, ¿eh? Queremos mucho a los periodistas, sobre todo si hacen buenas reseñas y te ponen en la portada de sus suplementos dominicales. Ya digo, presentaciones físicas. 8 de febrero, con Juan Manuel de Prada en la FNAC de Callao. Juan Manuel de Prada fue muy generoso con su reseña de Jantipa, fue uno de los pocos críticos que hizo una reseña del libro que no parecía efectivamente cortada y pegada de ChatGPT. Es un intelectual que yo he seguido muchísimo. Para el trasfondo literario filosófico de Jantipa, pues lo que yo estuve escuchando de él y leyendo de él fue fundamental. Entonces, pues toda su recuperación de Chesterton o de un montón de clásicos tradicionalistas, las tertulias de Lágrimas en la lluvia. Entonces vamos a presentarlo con él, con Paulina Flores, que es una escritora que a mí me interesa muchísimo, chilena, buena amiga, mejor dicho, que vive en Barcelona. Pues haremos la presentación en La Calderas el día 14
de febrero, el 15, con mi amigo Julio Fuertes, que bueno, que es un amigo mío de la época del 15M o pre-15M incluso, de lo que era... ¿cómo le llamó? Luna Miguel, por aquel entonces, el club de los escritores de Puerta de Toledo, la Puerta de Toledo Crew, bueno, aquella fantasía de Luna Miguel en los años 2009, 2010, 2011. Julio Fuertes, novelista, ha publicado algún libro en Jekyll and Jill, bastante bueno, y tiene un libro que se llama también La legendaria rebelión de los fumadores, que yo presenté en el año de la polka, y ahora pues se dedica principalmente a temas musicales, es un gran músico y es un gran lector, entonces yo creo que con él va a ser una presentación muy grata. Y por último, Vicente Luis Mora, que es un novelista que también a mí me fascina muchísimo, lo entrevisté hace unos años en este canal, que me presentará en Málaga el 24 de marzo, viernes 24 de marzo, a las 7 de la tarde, en la librería Prometeo. Ya está, amigos. Perdón por el tono, un poco así exaltado al comienzo de este directo, pero es que 3 ocasiones que he intentado conectarme y no he podido. Hago la presentación un domingo porque literalmente el lunes lo tengo petado de un montón de movidas. Voy a ir incluso al dentista porque resulta que tengo bruxismo, ¿vale? Y muerdo por las noches, estoy todo el día ahí. Estoy como Miguel Noguera en el programa aquel. En el programa de televisión aquel, estoy a punto de colapsar psicológicamente. Ya no sé, de la cantidad de clases y de cursos y de conferencias y de movidas que tengo entre manos, ya no sé ni lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces pido disculpas porque yo también estoy alcanzando la libertad máxima que consiste en estar loco. Venga, un saludo, chao.